Hola, esta es la segunda parte del video donde estamos intentando resolver un diagrama de flujo y lo que vamos a hacer es ahora mostrar los pasos para, una vez obtenido el modelo del diagrama de flujo, el cual tiene grados de libertad 0, plantear un método secuencial de resolución, y para eso tenemos que considerar que nos encontraremos que habitualmente ninguna unidad se puede resolver por sí sola, y esto es debido a la presencia de los reciclos. Básicamente porque es importante definir esto, porque nosotros habíamos utilizado el concepto de método secuencial como aquella metodología de simulación en la cual nosotros definíamos un conjunto ordenado de resolución de las distintas unidades, por ejemplo de la 1 hasta la n, de tal forma que podíamos resolver el diagrama de procesos completo. Y nos habíamos dado cuenta en el video de diagramas de flujo que la existencia de reciclo hace que esta secuencia sea difícil de obtener. Recordemos entonces que el modelo de este diagrama de flujo estaba compuesto por 4 grupos de ecuaciones, en este caso del punto de mezcla, del reactor, del separador molecular y del punto de separación, las cuales tenían 6, 12 y 12 ecuaciones respectivamente, y que en total había 36 variables que están definidas por estas X, que si ustedes recuerdan, estas X representaban las incógnitas, por ejemplo, relacionadas con el flujo 5, con el flujo 7, con el flujo 2 y la temperatura de salida, el TRout, y análogamente para el F3, F4 y F6. En total tenemos 36 variables y 36 ecuaciones. Nos podemos dar cuenta y que no podemos llegar a esta secuencia de cálculo notando que, por ejemplo, en el caso del modelo del punto de mezcla, que tiene 6 ecuaciones, aparecen las variables x5 y x7, o sea, aparecen 12 ecuaciones. Por lo tanto, por sí mismo, este modelo no podría ayudarnos a resolver el sistema de ecuaciones porque sus grados de libertad serían mayores que 0. Lo mismo observamos si es que ahora evaluamos el modelo del CSTR, el cual también tiene 6 ecuaciones, y dentro de este sistema de ecuaciones aparecen las ecuaciones x7 y x2r, aparecen 12 variables, por lo tanto tampoco podíamos resolverlo, y análogamente podemos notar que en el caso del modelo de separación en el E1, que sí tenemos por ejemplo 12 ecuaciones, aparecen 18 variables, aparecen el x2, el x3 y el x4, de hecho aparecen 17 porque solamente aparece el x2, no aparece la temperatura out, o sea, aparecen estas 5 más estas 12 ecuaciones que están ahí, por lo tanto tenemos grados de libertad abiertos, y lo mismo en el caso de acá, donde aquí sí aparecen 18 variables que son x4, x3 y x6, y tenemos solamente 12 ecuaciones. De esta forma podemos decir que ningún modelo por sí mismo podría ser simulado, conocidos los grados de libertad del proceso. Una metodología para sistematizar si es que existe una secuencia de cálculo que nos permita resolver el diagrama de procesos de manera secuencial es utilizar una notación matricial, utilizando entonces la matriz de incidencia. La matriz de incidencia es una representación en forma de tabla o matriz donde las filas representan los grupos de ecuaciones que componen el diagrama de procesos. Pueden ser tanto los grupos de ecuaciones como cada una de las ecuaciones por separadas. En este caso nosotros vamos a utilizar el grupo de ecuaciones del punto de mezcla, el CSTR, el separador molecular y punto de purga. Y al lado vamos a poner el número de ecuaciones que los componen, y las columnas están identificadas como las variables que aparecen en el modelo del diagrama de procesos. En la definición tradicional de la matriz de incidencia, las celdas de la tabla se rellenan con unos o ceros dependiendo si es que la variable aparece o no en la ecuación o grupo de ecuaciones. En nuestro caso nosotros vamos a utilizar una matriz de incidencia entre comillas porque lo que haremos será directamente identificar cuántas de las variables aparecen en los grupos de ecuaciones. Por ejemplo, si nos enfocamos en el grupo de ecuación del punto de mezcla, el cual tiene 6 elementos, podemos identificar que aparecen las variables relacionadas con F5 y la variable relacionada con F7, y son 6 elementos en F5 y 6 elementos en F7. Si hacemos lo mismo con el CSTR, notaremos que aparece X7 y X2R, y esos son 6 variables acá y 6 variables ahí. Luego, en el caso del separador molecular, en el E1, sabemos que aparece X2, no aparece X2R, por lo tanto son 5 de estas 6 variables, y aparece X3 y X4 completa, o sea, con 6 elementos cada uno, y en el caso del modelo del separador aparece X4, aparece X6 y aparece X5. A partir de este ordenamiento matricial podríamos identificar si es posible obtener una secuencia de cálculo que nos permita de manera parcializada ir resolviendo sistemas de ecuaciones más pequeños.
Para eso lo que tendría que pasar es que el número de ecuaciones que aparece en la fila o en una suma de filas debiese ser igual al número de variables que aparecen en las celdas contadas una sola vez. Por ejemplo, notemos que para el caso del punto de mezcla tenemos una suma de 12 variables y solamente tenemos disponible 6 ecuaciones, por lo tanto los grados de libertad están abiertos y no se podría resolver. Intentamos ver qué pasa si es que resolvemos al mismo tiempo el punto de mezcla y el CSTR, o sea, definimos esta corriente que está acá. Y notamos entonces que el número de variables que están acá son 12, pero si nosotros hacemos una suma ahora de las ecuaciones del punto de mezcla y del CSTR, notaremos que existen variables que están repetidas, por lo tanto no las contaremos, y entonces tendremos que la suma del punto de mezcla y del CSTR nos entregarán entonces 18 variables, que serían estas, estas y estas, y tenemos entonces disponibles un total de 12 ecuaciones, por lo tanto los grados de libertad también son mayores que 0 y no podríamos resolverlo. Y si hacemos el análogo para cada uno de los grupos de ecuaciones, intentamos agrupar, notaremos que no hay forma de resolver un grupo de estas ecuaciones y lo único que nos quedaría es resolverlo de manera simultánea, o sea, toda la matriz al mismo tiempo, puesto que si sumamos todas las ecuaciones hacia abajo y sumamos todas las variables hacia el lado, quedará un sistema de 36 por 36 y podemos resolverlo y básicamente sería el método simultáneo. Pero en este caso lo que vamos a hacer es, utilizando la información de la matriz de incidencia, vamos a definir cuál puede ser una corriente de tearización que nos permita resolver el problema de manera secuencial. Por inspección de la matriz de incidencia, podríamos notar que las 6 ecuaciones que componen el modelo del punto de mezcla tiene 12 variables. Pero si es que nosotros, por ejemplo, definiéramos que conocemos el valor de alguna de esas variables, entonces el sistema, en vez de tener grados de libertad mayores que 0, tendría grados de libertad 0. Por ejemplo, vamos a definir acá entonces en verde una ecuación de asignación. Y esa ecuación de asignación, que la vamos a llamar A, va a decir que el valor de F5 va a ser un valor de F5 que yo me voy a dar, dado. El valor de CJ5 va a ser un CJ5 dado. Y el valor de T5 va a ser un valor de T5 dado. Notamos que el número de ecuaciones que acabo de darme, y estos son valores que yo tengo que conocer, o sea, van a ser ahora, van a pasar a ser UF5. Notamos que el número de ecuaciones que me acabo de definir, de manera arbitraria por supuesto, va a ser 1, 4 y una más acá, por lo tanto tengo 6 ecuaciones extra, y entonces podríamos decir que estas 6 ecuaciones extra, que las vamos a marcar acá, que están relacionadas con la ecuación de asignación, la cual se le asignan los valores, se llama corriente de tearización, y para este caso entonces va a quedar definido entonces este nuevo diagrama de flujo que tiene ahora estas ecuaciones extra de asignación, quedaría con un F5 acá, y entonces este sería un GF5 que lo vamos a obtener luego de resolver el sistema de ecuaciones utilizando la ecuación de punto fijo. Notar que así como yo definí, por ejemplo, la asignación en F5 y entonces utilicé que esta era la corriente de tearización, también podría haberlo hecho en la corriente 7. Si yo hubiese definido acá la corriente de tearización, entonces lo que hubiese pasado es que en vez de tener S6 que aparece acá, estaría S6 acá, y básicamente lo que haría entonces, en vez de partir por el punto de mezcla, partiría resolviendo primero el CSTR, puesto que estos valores se conocerían, y entonces la secuencia de cálculo sería la distinta, pero lo importante es que no solamente existe una corriente de tearización, sino que es aquella que me permita romper este loop y por lo tanto definir una secuencia de cálculo. La definición de la nueva corriente, que la llamaremos entonces la corriente de tearización, esta que está acá y que va a ser el F5, y que ahora entonces no va a ser un X5, sino que va a ser un U del F5 o un U5 si quieren. Lo único que cambiará entonces será el modelo del punto de mezcla, porque el resto de las variables serán exactamente las mismas. Entonces el modelo nuevo, en vez de considerar como incógnita el F5, lo considerará como un dato. Yo me tengo que dar el valor del F5 y el CJ5, al igual que acá, al igual que acá. Y entonces nuestro modelo aparecerá de esta forma, donde ahora aparecen 6 variables que están acá y tenemos 6 ecuaciones. Y aparte tenemos el valor de F1 que lo conocemos. De esta forma los grados de libertad de este modelo nuevo, donde
tenemos una variable de tearización definida en el flujo F5, entonces nos quedaría que los grados de libertad serían, las variables solo serían las relacionadas con x7, que son 6, y para eso entonces tenemos que acordarnos que definimos U y definimos UF5. Las ecuaciones serían 6, que serían los balances de materia total, balance de materia por componente y balance de energía, y entonces los grados de libertad serían 0. Ojo, recordar que eso es conociendo U y conociendo UF5. Tenemos que darnos los valores para poder resolver el punto de mezcla nuevo. Puesto que el resto de los modelos no cambian, se pueden utilizar los mismos que definimos en el video anterior, y por lo tanto entonces tendríamos que el resumen de nuestro modelo tendría entonces que en vez de aparecer el x5, acá aparecería el u del f5, o sea, las variables que yo me doy, acá estaría entonces el f5, y acá entonces definiríamos un g de f5, tal como aparece en la nomenclatura del video de diagramas de proceso, y entonces observaríamos que, como el x7 tiene 6 variables y esto es un sistema de 6 ecuaciones, podemos resolverlo. Conocido el x7, entonces vamos a poner acá una x solución, puesto que x2r tiene 6 variables y este sistema tiene 6 ecuaciones, entonces también podemos resolverlo, también lo habíamos resuelto, y una vez que resolvemos el x2, entonces podemos reemplazarlo acá, y observamos que x3 y x4 tiene 12 variables y un sistema aparecería de 12 por 12, por lo tanto puede ser resuelto, y en el caso del separador 1, conocido x3 y x4, hacemos x solución, entonces somos capaces de resolver para x6, que tiene 6 variables, y para el xg5, que correspondería a las variables que están relacionadas con ese corriente que aparece a la salida del separador. Si utilizamos la notación matricial de la matriz de incidencia para identificar la secuencia de cálculo, observaremos entonces que tenemos una ecuación de asignación que aparece acá. Y esa ecuación de asignación tiene 6 igualdades, que básicamente lo que dicen es que yo tengo que definirme el valor de F5, el valor de sus concentraciones y de sus temperaturas. Si observamos entonces, eso serían 6 igualdades, las cuales dicen que esas variables son iguales a un número que yo me tengo que dar, por lo tanto, las conozco. Con ese valor conocido, lo podría reemplazar en la ecuación de punto de mezcla y entonces esa variable ya no existiría porque es conocida, o sea, existe, pero es un valor que ya está definido, y entonces me quedaría que en la ecuación de punto de mezcla solo aparecería en el x7, que aparece acá. Como x7 tiene 6 variables y la ecuación de punto de mezcla tiene 6 ecuaciones, entonces el grado de libertad de ese subconjunto de ecuaciones es 0, por lo tanto lo puedo resolver, lo que es equivalente entonces a obtener el x solución, sacamos de acá, y entonces lo reemplazo en el CSTR, reemplazamos entonces acá, ya no existen entonces como variables incógnitas, y entonces resolvemos, lo reemplazamos acá, perdón, y entonces resolvemos para x2r, y por lo tanto solucionamos estas variables que están acá, y entonces nos quedan las ecuaciones del punto de separación, donde ya que conocemos el x2 solución, entonces estas variables ya no aparecen como incógnitas, y es un sistema que tiene 12 variables, x3 y x4, y 12 ecuaciones, por lo tanto se pueden resolver, y conocido entonces ahora el x4 solución, lo reemplazamos en el separador, y entonces tenemos un sistema de 12 por 12, que nos entregará entonces como resultado el x6, que es este que está acá, o sea, las características del flujo 6, y las características de este flujo ficticio, que no es un reciclo, sino que es lo que podría ser un reciclo siempre y cuando se igualaran esas corrientes. Por lo tanto, propondremos un método de resolución que será la simulación del diagrama de procesos teorizado, o sea, que no tiene reciclo, que sería el siguiente. Nos dado un valor de UF5, o sea, la ecuación de asignación. Dado ese valor de UF5, lo que haríamos sería resolver f a la menos 1 del punto de mezcla. Con eso resolveríamos entonces el CSTR. A continuación resolveríamos el E1 y con la solución de ese resolveríamos el S1 y de esa forma entonces obtendríamos lo que queremos, que sería el X6 y el XG5. Y entonces nos quedan dos cosas por definir. Primero es cómo vamos a simular cada una de estas unidades, porque tienen distintos modelos, tienen distintas particularidades, las 4 unidades que vamos a resolver. Y lo segundo es cómo hacemos que esas dos variables converjan a un mismo valor, puesto que queremos resolver el sistema con reciclo.
Y solo para efectos de nomenclatura, para simplificarla, entonces diríamos que la secuencia de cálculo la podemos definir como la simulación secuencial, punto de mezcla, CSTR, separador molecular y separador S1, utilizando esta cajita que está acá, que tiene 4 unidades ordenadas, utilizando esa precedencia, y mediante la resolución de esas 4 unidades en ese orden, dado el valor de UF5, dado el valor de los grados de libertad, o sea, de esas válvulas que están acá, esta válvula que está acá, y por supuesto, dado el reciclo, que también, la tasa de reciclo que también tenemos que conocer, y conocidos los parámetros, entonces vamos a ser capaces de obtener el X6 y el XG5, que es lo que nosotros andamos buscando, y nuestra nomenclatura va a ser esta que está acá, para efectos de hacerlo más sencillo. Partamos entonces con la simulación de cada una de las unidades, y en este caso con la unidad de punto de mezcla. Entonces recordamos que aquí está el modelo, balance de materia por componente y balance de energía, donde eliminamos el término del C sub P, eliminamos el término del ρ, y la temperatura de referencia es 0, así que está acá. Esos términos los podemos eliminar del balance de energía, y la temperatura de referencia la definimos como 0 simplemente, y observamos que si bien este sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones no lineal, tiene una resolución algebraica bastante sencilla, puesto que dentro de los valores de U aparece el F1, que es conocido, y como nosotros nos damos ahora el valor del UF5, conocemos también F5. Entonces, de esta primera ecuación del balance de materia total, podemos despejar directamente F7. F7 lo podemos definir entonces como F5 más F1. Y una vez que conocemos el F7, lo podemos reemplazar entonces en los balances de materia por componente. Podemos tomar esto y reemplazarlo acá. Y puesto que, nuevamente, conocemos F1 y también conocemos la composición de 1, F5 y la composición de 5, porque es parte de los valores que me tengo que dar, podemos despejar de acá entonces CJ7, y análogamente de acá podemos despejar el T7. De esta forma entonces la simulación que está expresada mediante esta caja, donde necesitamos los valores de la corriente 1 y aparte los valores dados del UF5, en vez de resolverla mediante el método de Newton, hemos utilizado una estrategia algebraica despejando cada uno de los elementos, y entonces nuestra resolución es algebraica. Si observan, no aparece un Fsolve entonces en esta simulación. Y mediante esta simulación entonces podremos obtener el valor de X7 solución, que se reemplazará en el CSTR. Y si están interesados en un método sistemático para identificar si es que es posible despejar los modelos ahora de cada una de las unidades, les comento que también se puede hacer utilizando la matriz de incidencia, tal como aparece acá, donde observamos que las filas están representadas por balance de materia total, que está acá, y balance de materia A, B, C y D, y el balance de energía, y las columnas aparecen aquellas variables que identificamos como incógnitas, en este caso el F7, las composiciones en 7 y la temperatura en 7, y notamos entonces que como única incógnita en el balance de materia aparece el F7, por lo tanto este cuadro representa un sistema de 1 por 1, este que está acá. Como es de 1 por 1, se puede despejar. Una vez que lo podemos despejar, entonces conocemos el F7, y entonces podemos eliminarlo de cada uno de las ecuaciones de balance de materia por componente y de energía, y notamos entonces que el balance de materia por componente A solamente queda como incógnita la composición de A, el de B, la composición de B, el de C, la composición de C, y el de D, la composición de D, y lo mismo la temperatura. Y de esta forma entonces, en vez de resolver todo simultáneamente, lo hacemos secuencial dentro del punto de mezcla, donde la secuencia dentro del punto de mezcla sería balance de materia por componente, y luego balance de energía, en ese orden. Una vez resuelto entonces el punto de mezcla, entonces conocemos el valor de X7, lo reemplazamos en el CSTR que está acá, y el CSTR, bueno, el modelo es un modelo no lineal, ya lo implementamos con el método de Newton, con el Fsolve, entonces básicamente lo que haremos es que esta caja que está acá del CSTR es básicamente la resolución de manera iterativa, llamando al fichero que se llama sctr vdv.m, que ya lo utilizamos, mediante la función Fsolve. Y eso va a ser un método iterativo, y por lo tanto acá sí tenemos que agregarle iteradores iniciales porque lo vamos a resolver de manera numérica. Para el caso de la simulación del separador E1, sabemos que es un modelo no lineal porque tiene unas multiplicaciones de flujos por composiciones, pero
Si ustedes utilizan la misma idea de matriz de incidencia, llegarán a la conclusión de que es posible hacer un despeje algebraico, el cual básicamente implica, a partir del F2 o F7, de hecho porque habíamos definido que era F7, conocer F3, puesto que es un 15% de su valor, eso es una relación adicional, con este valor que está acá, con el F3, conocido el F7 solución, y conocido el CJ2 solución, que fue obtenido a partir de la resolución del CSTR, utilizando el alfa J, que definimos en el modelo del E1, es posible obtener entonces el CJ3 para cada uno de los compuestos, utilizando también el F3, que ya lo obtuvimos antes, y con eso entonces podríamos obtener balance de materia, nos permitiría obtener el F4 a partir del balance de materia, y el CJ4 a partir del balance de materia por componentes. De esta forma entonces también podemos definir una secuencia de cálculo que evitará utilizar métodos numéricos, los cuales pueden ser más complejos de resolver, y entonces ese despeje algebraico, que básicamente está compuesto de relación de concentración, esa relación del 15%, a continuación relación de selectividad, que es la relación con el alfa J, a partir de eso balance de materia y balance de materia por componente, y también por supuesto nos faltó acá el balance de energía entre comillas, que es básicamente aplicar la igualdad de temperaturas. Entonces nos entregaría como resultado entonces las composiciones, flujos y temperaturas del flujo 3 y flujo 4. Los invito entonces a ustedes plantear la matriz de incidencia y observar que es posible llegar a esta secuencia de cálculo. Y por último, en el separador S1, el modelo es realmente lineal, así que muy sencillo, conocido entonces el X4. Entonces podemos hacer un despeje algebraico, una resolución tipo matrices, y entonces esta ecuación la podemos resolver nuevamente sin métodos numéricos y obtendríamos el X6 y el XG5 solución, el cual cumple los balances de materia y energía, por supuesto conocido en este caso el valor de eta, ya que si no, los grados de libertad son distintos de cero. En síntesis entonces, hemos planteado para un diagrama teorizado, el cual tiene un F5 para unos valores que yo les tengo que dar, o sea, tengo que conocer sus flujos. Hemos definido una frecuencia, dado el valor de UF5, el cual parte con la resolución del punto de mezcla, que lo haremos mediante un método algebraico, siguiendo una determinada secuencia de cálculo que se puede obtener a partir de la matriz de incidencia para el modelo en particular. Luego resolveremos con el método de Newton el CSTR utilizando la función Fsol. Luego resolveremos el separador molecular E1 utilizando también un procedimiento de despeje algebraico que también se puede obtener con la matriz de incidencia y que los invito a que lo hagan ustedes para evaluar cómo se llega a eso. Y finalmente obtendríamos, mediante la resolución de un sistema de ecuaciones lineales, por lo tanto también algebraico, la solución del S1. Esta forma habíamos dicho que se podía expresar mediante un f a la menos 1 del diagrama sin reciclo, y utilizaremos entonces la nomenclatura que utilizamos también en el video donde hablamos acerca de método secuencial, y entonces diremos que esta secuencia de cálculo nos permitirá conocer el F6 y el GF6, el F5, perdón, el GF5 que está ahí, y ese le llamaremos el G, que corresponde a la secuencia de cálculo sin reciclo, y para eso entonces necesitamos conocer los grados de libertad del proceso, es decir, con características de 1, características del flujo de refrigerante de entrada, y eta de reciclo, y aparte tenemos que conocer este UF5, que va a ser un dato extra, por supuesto sus parámetros, y entonces la secuencia de cálculo nos va a permitir obtener esta solución del diagrama de procesos sin reciclo. Y entonces, para cerrar los grados de libertad para llegar a con reciclo, ahora tomaremos esta ecuación extra de asignación que nos dice que lo que nosotros nos damos, o sea el F5 que está acá, tiene que ser igual a lo que nosotros obtenemos como está acá. Y para la implementación en MATLAB los invito a ver el siguiente video donde concluiremos este ejemplo.